Bueno, pues muchas gracias por asistir y hasta charla coloquio. Que hoy tenemos el placer de presentaros a María Murnau. No sé si la conoceréis ya de antemano. Gracias también a las actividades que realiza Corto Genial. María Murnau estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla. Los trabajos que realizaba eran proyectos de temática feminista y de género. Uno de los que realizó fue un documental llamado Dios es una mujer. A su formación sumó un máster en género, identidad y ciudadanía en la Universidad de Cádiz. Y como hemos escuchado afirmar en varias ocasiones que la imagen vale más que 1000 palabras, feminista ilustrada, diseña campañas de género activistas de igualdad de género, ¿vale? Ha trabajado con diferentes entidades como Cruz Roja Juventud, el Observatorio de Género de Chile, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y Cambridge University Press, además de muchos con varios ayuntamientos y universidades. Realiza talleres, cursos, conferencias de diversas temáticas para todas las edades. No sé si conoceréis su trabajo de ilustradora, ¿vale? Pero yo os animo a que la conozcáis en sus redes sociales, ¿vale? Y que conozcáis también sus libros. Tenemos Feminismo Ilustrado, Ideas para combatir el machismo, Diario de una rebelde y Princesa 2.0. Y lo mejor de todo, pues que hoy tenéis la oportunidad de conocerla en persona, de esta charla que nos va a dar, vamos a debatir, ¿vale? Quien quiera participar, pues libremente, pues que levante la mano y hablamos entre todos, porque vamos a debatir sobre el feminismo a la conquista de Hollywood. Y nada más, pues os dejo con ella y a ver qué nos cuenta. Y si sois participativos, pues hacemos esto también más ameno. Muchas gracias. Bueno, yo soy María y, tal como ha presentado la compi, pues hice comunicación audiovisual, por eso puedo hablaros un poquito de cine, porque si no, ¿a santo de qué? Y el máster de género en la Universidad de Cádiz lo hice al terminar la carrera, porque salí un poco con la crisis, ¿no? de salgo de la carrera y ahora qué hago, Dios mío, encima el cine, que es súper complicado. Grabé un documental sobre el grupo Femen, las chicas que hacen protestas sin camiseta, y me gustó muchísimo todo lo que aprendí con ellas, y ya ese último año pues me picó un poquillo el gusanillo del feminismo, ¿no? Antes de eso jamás había escuchado hablar sobre nada parecido. La palabra feminista nunca había aparecido en mi vida, ni en los estudios, ni en el colegio, nada, ni en el grupo de amigos. Eso que yo era bastante activista a nivel político, pero no se hablaba, era una palabra que no existía, hasta que con todo el tema de la ley del aborto de Gallardón en 2014, pues se puso un poco más en los medios, ¿no? Pero antes de eso, durante mi adolescencia, jamás escuché esa palabra y me pareció muy grave a esas alturas de mi vida dar con eso, porque llevaba ya bastantes años sufriendo el machismo, aunque yo jamás lo había visto. Tardé muchísimo en reconocerlo, tuve que leer mucho, hablar con muchas compañeras, conocer a muchas feministas y seguirlas para darme cuenta de todo lo que estaba pasando. Yo de pequeña también era súper cinéfila, me veía como 2 o 3 pelis al día, era muy friki, la verdad, lo reconozco, y sobre todo de cine clásico, de cine antiguo. Si era en blanco y negro y mudo, yo feliz de la vida. Y claro, ahí te vas dando cuenta de que los tíos le pegan un tortazo a la tía sin que pase nada, ellas no, básicamente están paseándose como un florero, pero no hacen nada, no son importantes en la acción. Al menos que sean como las típicas femme fatale, ¿no? Que había por entonces, pero realmente no hacíamos prácticamente nada. Voy a centrarme en el cine de acción porque es donde las mujeres hemos tenido menos visibilidad, tanto detrás como delante de las cámaras, no hemos estado casi nunca. Y antes que nada deciros que el cine, a pesar de que sea ficción, bueno, quitando biografías, etcétera, es muy importante a la hora de construir el imaginario, tanto el cine como la televisión. Si nunca vemos a una mujer dando patadas como los hombres o saltando tal y cual, no creemos que sea posible, sobre todo si tampoco lo vemos en la sociedad. Pero sí también es muy potente para crear nuevos imaginarios y para avanzar un poquito y poner mujeres importantes. Es muy triste que la primera mujer que destacó, que fue la de Alien, Ellen Ripley, fuera porque el guión originalmente era un hombre. Pero bueno, algo es algo. Vale.
en el cine de acción, casi siempre, en el cine, en todo el tipo de cine, la mujer ha estado muy presente, pero siempre era una mujer florero, no tenía ningún peso en la trama, siempre era o la amiga, o la hija, o la novia, algo a complemento del hombre, bueno, como lo era la sociedad, ¿no? En los años 30, 40, pero he de decir que no fue siempre así, porque a principios en Hollywood, cuando empezó a crearse la industria, a principios del siglo XX, en aquel desierto de Hollywood donde no había absolutamente nada, fueron principalmente los judíos y las mujeres allí a experimentar con las cámaras y demás. Y antes de que los bancos y la industria económica, o sea, el mercado viera ahí un filón económico, había muchas mujeres que eran guionistas, que montaban y hacían un montón de cosas. De hecho, la primera realizadora era una mujer, Alice Guy, francesa, y fue la primera en crear una escena, una película con una narrativa y un hilo conductor. Por supuesto, eso no se estudia en ningún sitio. Digamos que como la creadora del cine real, digamos del cine como una historia contada, obviamente del material no, pero sí de lo que dio pie a contar historias y a la narrativa, la sucesión de planos, etc. Hasta los 70 siempre fuimos floreros, este tipo de imágenes, ¿no? De tipo de Marilyn Monroe, que era pues la chica explosiva, esto era lo más transgresor de la época. Aquí también nos querían colar que la liberación femenina, porque aquí hubo una ola feminista en los 50, sobre todo en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, nos quería mostrar esa imagen de que las mujeres eran unas rebeldes cuando obtenían la aprobación a través de los hombres. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres ocuparon los puestos que los hombres dejaron porque tenían que ir a la guerra, y se quedó esa imagen de que ya ellas podían hacer, bueno, podían hacer no, siempre lo habían podido hacer pero nunca lo habían dejado, y muchas mujeres se quedaron totalmente horrorizadas con la idea de volver a sus casas. Desde la industria se intentó otra vez convertirla en amas de casa, pero vieron que era imposible, así que intentaban salvar un poco la situación y reconducirlas diciendo que las mujeres que se comportaban como hombres, es decir, querían trabajar, querían llevar una vida más independiente, querían ser las dueñas de su propia vida, digamos, eran una femme fatal. Y esta es una idea que se venía repitiendo también un poquillo desde principios de Hollywood, porque al final, igual que ahora en el cine americano, sí, son muy transgresores a nivel de, a lo mejor, LGTB, hay muchas parejas gay, pero al final, si os fijáis, por ejemplo, en la serie Sense8, que es muy transgresora, hay personas trans, hay personas gay, todo tipo de razas, etc. Siento hacer spoiler, pero bueno, todo va encaminado a que son muy felices estando en pareja. Entonces, la idea americana del matrimonio dura para siempre, lo correcto es tener una familia y tener hijos, etc. Y todo lo que no encaja con eso es una mala mujer. Como tenemos el ejemplo aquí de Rita Hayworth. ¿Se puede saber qué pretendes? Ahora todos saben lo que soy. Y eso debería hacerte feliz, Johnny. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farr le engañaron, que se casó con una... I can marry you now. I want you to be my wife. We'll go away together, way far off, so you can forget this other man. Don't cry, Kitty. Please don't cry. I'm not crying, you fool. I'm laughing. Oh, you idiot. How can a man be so dumb? Kitty. He's a man. You want to marry me? You? Get out of here. Get out. Get away from me. Chris. Chris, get away from me. Chris. Chris. Bueno, os he puesto estas dos escenitas para que veáis cómo vendía Hollywood lo que te podía pasar si eras una mujer rebelde. En Hilda, si tú le levantas la voz a un hombre y empiezas a reírte de él, aunque solo estés diciendo verdades a la cara, pues te ganas un guantazo y no pasa nada. Y podría haber recopilado muchas más escenas donde incluso le da una patada en el culo o cosas así, con risas enlatadas de fondo, ¿sabes? Y en esta segunda escena, ella ha engañado a este pobre hombre que no ha disfrutado de ningún privilegio en la sociedad, lo ha engañado y, como veis en la escena, se ve súper legitimado que el hombre saque un cuchillo y la apuñale, así, tal cual. Entonces,
con estos mensajes tan misóginos, imaginaos en la época lo que era transgredir, o sea, primero que las mujeres no llegaban casi nunca a ser guionistas o directoras, imaginaos lo que era poner a una mujer de justiciera o similar, ¿no? La única que se atrevió así un poco fue La costilla de Adán, que salía Katharine Hepburn, y ella está todo el rato dando un mensaje súper feminista, los dos son abogados, tal y cual, pero al final ella acaba callándose porque, claro, pues en verdad ella quería a su marido y al final entra por la tira, y así, todo tipo de películas. Hasta que llegó Ellen Ripley, que es la protagonista de Alien que os comentaba, y fue un personaje súper rudo que no buscaba un compañero sentimental, que era la jefaza, la última que queda cuando entra el alienígena en la nave, y fue porque, como decía antes, el guión original, el protagonista era un hombre, pero no había ninguna mujer en todo el guión, y para ahorrarse el sueldo tan alto que le iban a pagar al hombre que lo protagonizara, decidieron coger a una mujer. Es decir, paradojas de la vida, que al final ese personaje sentó las bases, demostró que era lo que era construir a una mujer poderosa, pero solo se pudo hacer concibiéndola como un hombre, sobre todo al final de los 70, pero esta es del 79. Así que bueno, imaginaos todo lo que tardamos, las décadas que tardamos en llegar a un personaje digno de ser mencionado. Antes de seguir con esto, existe un test de Bechdel, no sé si lo conocéis, que parece muy sencillo, que es que aparezcan dos mujeres con identidad que hablen entre ellas sobre algo que no sea un hombre. Pues os sorprendería que casi el 90% de las películas no lo pasan. Es decir, en la gran mayoría de las películas no aparecen dos mujeres que hablen entre ellas sobre algo que no sea un tío. Imaginaos cómo nos ponen, de hecho hay muchísimos estudios, por ejemplo, que solo el 25% de las mujeres hablan en las películas con un diálogo coherente y tal, tengan participación en la trama, en torno a un 30% no son jóvenes y tipo explosivas, con un toque sensual. Es decir, los porcentajes cuando los ves dan miedo, y por ejemplo también un 10% de las películas son dirigidas por mujeres. Es decir, el cine es una asignatura pendiente y ya el cine de acción ni os cuento. Pero se han logrado cambios, porque después de los años 70 hubo esa ola feminista de los 70 que golpeó sobre todo en Estados Unidos, aunque vino aquí también a España después del franquismo, y consiguió que apareciera algunos personajes así anecdóticos, quitando a Ripley, que como ya os digo tuvo que ser concebida como un hombre para que existiera, y después la mítica Leia de Star Wars, que realmente, aunque fuera una princesa, pues se presentaba como una persona, un líder que llevaba la resistencia, aunque por supuesto en la segunda película salía totalmente sexualizada y esclava, etcétera. Pero bueno, teniendo en cuenta que era el año 77, fue alucinante cómo colaron ahí un personaje que al final ha trascendido hasta tal punto de que en la saga actual es la general Leia, y bueno, la última película que estrenaron de Star Wars, aunque ya se va a estrenar la siguiente, que evidentemente habrá que hacer un buen análisis, era la general, y hicieron justicia dándole la fuerza que tenía su padre, tenía su hermano y tenía su hijo, pero ella no tenía la fuerza. O sea, eso es algo que estaba en el cromosoma y no estaba para nosotras. Pero es muy interesante cómo el personaje ha evolucionado y se puede ver el progreso social que acompaña a la evolución de ese personaje. Otro personaje interesante es el de Sarah Connor, una tía súper dura que empuñó una metralleta, que ahora también van a estrenar una continuación o un remake, porque ya han hecho tantas películas de Terminator que yo tengo un lío que no entiendo. Pero bueno, sale también esta actriz, sale Schwarzenegger, imagino que saldrá con el bastón porque ese hombre ya tiene más años que Matusalén, pero bueno, él sigue ahí. Se ve que la edad no afecta a los hombres en el cine, a las mujeres sí, pero a él no. Y en esas películas de acción de los 80 pues hubo esos pequeños personajes que precedieron a los que a mí más me gustan, que son Thelma y Louise, del 91, y que bueno, si habéis visto la película, si no, pues cuento básicamente. Son dos amigas que matan a un violador y se piran en un descapotable con pistola. Es decir, cuando hemos visto eso en las mujeres, flipante. Yo la vi relativamente tarde
pero entiendo que en la época fue alucinante. De hecho, Gina Davis, que tiene un observatorio de la mujer en Hollywood, en todas las declaraciones de la época se veía como ella estaba totalmente fascinada con la idea de que ya habían creado este personaje. Veía, o sea, se mostraba como la sociedad no las creía, estaba en contra, pero que ellas tenían la razón, y legitimaba el asesinato en defensa propia del tío que la intentó violar. Pero después de eso hubo un silencio atroz, a pesar de que la película fue un exitazo total y se ha convertido en un referente, ¿no? El icono del descapotable atravesando el acantilado ha sido un icono, pero a la industria realmente en esa época no le interesaba seguir alimentando el movimiento feminista porque ya demasiado había golpeado por entonces, que a mí me encanta esa ola porque se veían las mujeres quemando sujetadores, aunque eso no ocurrió tantas veces, pero bueno, ocurrió al menos. Y me gustaría que la ola que hay ahora mismo también cogiera ese espíritu reivindicativo y un poco más contundente, porque al final ahora mismo sí salimos muchísimas mujeres el 8 de marzo, el 25N a las calles, pero realmente nos estamos acomodando un poco. Al principio sí que es verdad que estábamos más guerreras, nos concentrábamos mucho, aunque en Madrid hay concentraciones casi todas las semanas ya. Otro personaje súper contundente, además muy importante porque claro, en el ejército hasta los 60-70 había una cuota de que no podía haber más de un 2% de mujeres en ciertos sectores del ejército, hablo de Estados Unidos, claro. Muy fuerte, o sea, no podía haber más de 2% de mujeres, imaginaos lo que suponía esto para las mujeres. ¿Qué pasa? Que hubo aquí un enfrentamiento también en los 70-80, porque claro, las feministas, que era un movimiento pacífico, no estaban a favor ni del ejército, ni de la guerra, ni nada de eso. Pero claro, había una confrontación en el sentido de, bueno, las mujeres tienen que seguir rompiendo este techo de cristal, cada vez mujeres más preparadas, pilotos, etcétera, que tienen que seguir avanzando y tenemos que apoyarlas, pero por otro lado, las feministas somos pacíficas, no creemos en la guerra, y hubo ahí un poco de controversia. Pero al final el movimiento feminista vio que era más importante en ese momento apoyar a las mujeres del ejército que ir contra la guerra, que al final Estados Unidos pues se mete donde le da la gana con su ejército y ya está, no hay nada que hacer. Pero esta película significó mucho porque al final es la carrera de una mujer que llega al tope, bueno, no al máximo cargo evidentemente, pero sí va avanzando y tiene que currárselo muchísimo. Y se ve mucho cómo ella entrena, cómo se rapa, cómo va evolucionando, cómo se va enfrentando a los tíos que le van frenando. Y un buen análisis de bueno, pues todo lo que vive cada día una mujer, que muchas veces en las películas estas pues no se muestra para nada. Se muestran ciertas situaciones, pero no todo el proceso de empoderamiento y de enfrentarse sola a ese tipo de situaciones. Otra peliculilla de finales de los 90, Juana de Arco, de Luc Besson, que ha hecho muchas películas también de mujeres, que os pondré en el resto de la diapositiva. Y Mila Jovovich también se estrenó aquí, que es como el icono de las mujeres del cine de acción, es la más representativa, ¿no? Por toda la saga de Resident Evil y otras películas que bueno, pasaron un poco sin pena ni gloria a los 2000 porque eran malísimas, que vamos a hacerle. Pero es una tía que se ha, a pesar de ser modelo, siempre ha dado un perfil de tía dura en el cine. Y no quería dejar de meter en la época del 90 a Erin Brockovich porque es un personaje que me gusta muchísimo, porque todas estas mujeres que os he enseñado eran mujeres que estaban o en el ejército o en una rebelión o en una guerra fuera de su entorno real, porque al final sí, bueno, las mujeres que van solas sin el tipo de cargas que socialmente tienen, porque es obvio que todavía las mujeres se hacen cargo principalmente de los cuidados, sobre todo de la crianza. Es muy fácil ir a la guerra si no tienes que lavar pañales, si no tienes, no tienes que cambiar pañales, no tienes que limpiar la casa. Pero esta mujer fue proyectada como una heroína, a pesar de tener una familia, a pesar de ser una madre de una clase humilde que quería cambiar las cosas y se enfrenta a unas grandes empresas. Pero es otro tipo de perfil muy diferente al de una Juana de Arco, una Teniente O'Neill que está en la guerra o ella en medio de una rebelión luchando. Pero bueno, esa etapa de los 90, como habéis visto, hay 5 o 6 películas donde se puede destacar algún personaje, habrá alguna más, supongo.
tampoco soy la Wikipedia del cine, pero hay una segunda etapa muy interesante que es ya un poquito entradito en los 2000, donde hay más heroínas más integradas y con otro tipo, con personajes más trabajados. Por ejemplo, en Matrix, la trilogía, donde Trinity empieza siendo la puta ama, porque es que es la que enseña a Neo y todo eso, pero si veis, según avanza cada película, como se enamora, pues ya la cosa va bajando. Y al final, en las últimas escenas de la tercera de Matrix, esta tía que es súper competente y que se ha cargado un montón de peña, se pone nerviosa, no sabe atarse las botas para salir corriendo, en fin, ese tipo de situaciones torpes que solemos representar en las películas de acción, que somos como tontas en vez de gritando, llorando cuando vemos un muerto, vomitando, o sea, ese tipo de cosas que los tíos no hacen, pero nosotras sí. El tema de cuando se ponen nerviosas, en plan tocarse entera, de llevar muy mal en serio, pero ellos se quedan así como mirando, analizando la situación firmemente. Pero nosotros no. Otro personaje súper mítico que también sentó las bases de las siguientes heroínas que vinieron después fue Angelina Jolie en Tomb Raider, que era un videojuego. Que se dice, sí, hay muchas mujeres en los videojuegos, Tomb Raider, venga, dime más, dime 2 o 3. Pues no, siempre es Lara Croft, que por mucho que hagan de la misma serie no deja de ser la misma. No nos podemos olvidar de eso. Y este tipo de películas tienen un problema, y es que las mujeres están muy sexualizadas. Pero bueno, de eso voy a poner un vídeo recopilatorio después maravilloso. Pero bueno, me gusta sacar a este personaje porque es un hito realmente, aunque esté muy sexualizado. En la segunda saga pues lo han hecho un poco mejor, la tía no va tan ligerita de ropa. Si os fijáis, es que me llama mucho la atención que los tíos cuando están en las películas estas llevan pantalones largos, unas botas contundentes, en las chaquetas y tal, pero claro, estás ahí, te pueden hacer daño con los cuchillos, las balas, no sé qué, pero a nosotros no nos toca nada. O sea, nosotros podemos ir en shorts y tirantes, ¿qué? Y tacones, botas de tacón, que estilicen así un poquillo, que no nos pasa nada. Incluso de los superhéroes, el hombre hormiga Ant-Man va totalmente cubierto, porque claro, se hace así de pequeño, pues tiene cubierto, pero al final de la película sale el traje que va a llevar su compañera y tiene los brazos descubiertos, las piernas descubiertas, y digo, madre mía, es que la genética femenina es maravillosa. Otra saga también súper importante es Underworld, que va de hombres lobo y vampiros. Está muy guay, y la tía esta es la líder suprema de la puta ama, y va con su gabardina. Es verdad que lleva ropa ajustada, pero bueno, tampoco vamos a ponernos tan súper exquisito. Tiene un montón de películas, que tiene como 5 o 6, y es una historia muy guay. Además es un ambiente así como muy gótico, muy oscuro, así que no se asemeja al típico de Tomb Raider de la tía bañándose en la cascada con se le ve medio culo cuando sale del agua y esas cosas. Está bastante alejado de la hipersexualización. Otra super película es Kill Bill, que yo siempre digo que si esta película lo hubiera hecho una tía sería una feminazi, porque si nos fijamos en la trama es una pava que se carga a un montón de gente porque la han violado y la han quitado a su hija. Es decir, esto sería una obra feminazi en todas reglas, pero la hace un tío y es la leche, y a todo el mundo le flipa, y es un icono con la figurita, bla bla. Pero es muy bueno el personaje, aunque al final me llama la atención que después de tanta venganza y tanta sangre y tanto, ella llega, está la niña, que es comprensible, ¿no? Y se viene abajo completamente, es como cambia totalmente el personaje. Siento los spoilers, de verdad, pero es que es imposible hablar de esto sin decirlo. Entonces, está bien el camino, pero al final va todo un poco enfocado a la maternidad. Pero bueno, no nos vamos a quejar porque era el año 2003 y era Tarantino, así que demasiado hizo. Después de esto hubo unas cuantas películas así un poco chungas, que no sabréis cuáles son probablemente, pero son malísimas, no las veáis, no las recomiendo para nada. Pero bueno, son las mismas actrices que se reciclaron una vez más. La industria quiso hacer muchas películas de acción que habían funcionado, como Resident Evil, como Underworld, pero no calaron, porque claro, tú cuando haces una superheroína y le pones este tipo de portadas en plan super sexy, o por ejemplo lo que os decía de la ropa,
enseñando barriga, o chiquilla, si estás con una pistola también tendrán ellos pistolas. Ponte un chaleco antibala, ponte algo, pero no me lleves ese top o esos pantalones de cuero, o sea, por favor. Y los tacones, que ahí no se ve bien, pero lleva tacones. Entonces, claro, el cine de acción en esa época era todavía muy nuevo para las mujeres, digamos, hablando así un poco rápido, y claro, y los hombres sí podían ir a ver la película para ver a la tía medio desnuda, que obviamente era otra parte por lo que se hacía, pero realmente no triunfaban en taquilla porque los tíos quieren ver a otros tíos llenos de sangre, pegando gritos y disparando y peleándose a puñetazos, que si os habéis fijado, no importa los poderes que tenga el superhéroe, que la batalla final es a piñazos, siempre. No importa que tengan rayo, que tengan visión, lo que sea, puñetazos. Así que todas estas películas fracasaron. Por ejemplo, Catwoman es otra gran película donde las haya de las malas. Aunque hace poco tengo que decir que vi la de Batman antigua de los 90 de Tim Burton y también es igual de mala, solo que no es lo mismo esta mujer que Michelle Pfeiffer haciendo de Catwoman, es mucho más interesante. Pero bueno, siempre cae en el mismo error de hipersexualizar, y es que roza lo ridículo si vemos este traje. O sea, si lo analizamos, aparte de que es moda 2000 poco 100%, es cutre, lleva los tacones esos con los deditos fuera, que dices tú, madre mía, los pantalones completamente, es cutre, o sea, vale que hipersexualices, no vale que hipersexualices, pero lo puedes hacer por lo menos bien. No, fue un fracaso total, fue un despropósito, y como habéis visto ya llevamos bastantes películas para ser todavía 2004, y todas un fracaso, lo mismo que Electra. Pero tampoco eran como tal superheroínas, eran... porque Catwoman no es una heroína, es una tía que la peta bastante, pero no había superheroínas como había películas de Batman, que hay... ¿Cuántas hay de Batman? Por favor, hay 12 películas de Batman, igual que de Superman o de Spiderman, que llaman por la tercera saga, por favor. Es imposible que haya tantas películas de superhéroes y que haya tardado hasta 2017 a hacerse una de superheroínas, que era la de Wonder Woman. Alejado un poco de este despropósito de películas, tenemos la saga de Resident Evil, que sí que está bastante guay y acabó hace poco, con 7 películas. Y es muy interesante ver la evolución del personaje, cómo empieza, como veis aquí, con la minifalda y las botitas, y al final la tía acaba con una gabardina y una chaqueta grande y unos pantalones cómodos con las botas tal y cual. Se ve como con el paso de los años y de la moda, que por suerte ha cambiado, el vestuario, que al final es súper importante, tiene que ser funcional y no sexy, porque no está desfilando, está matando zombies. Pero bueno, también se ve como... bueno, lo digo antes para el vídeo. Fijaros en la cantidad de piruetas y ese plano que casi sale la entrepierna de la chica. Las escenas van avanzando en las películas, ¿vale? Para que veáis, os fijéis bien en la ropa, cómo va cambiando. Esta ya es la última película, como decía, ya va, pues normal, ¿no? Como tú podías ir en un apocalipsis zombie. No, con la minifalda tú entras en una tienda, a saquear una tienda en apocalipsis zombie, y dices, ¿qué cojo? La minifalda y el top, por supuesto, y los tacones para poder correr bien. No. Ya aquí dice, bueno, después de 5 películas con la minifalda voy a coger unos pantalones que me sirvan, con bolsillo para meter las pistolas, tú sabes, esas cosas. Como habéis visto, al principio salía con la minifalda tal y cual, con el escote. Y muy importante, que se habla poco de esto, es la forma de luchar que tienen estas mujeres.
dando un montón de piruetas. Como he visto en la primera escena, le coge la cabeza al zombie con las piernas, en plan, bueno, se ha visto todo el muslo, etc. Como muy sexy todo, muy mostrando mucho el cuerpo en vez de pegar piñas y patadas y punto, ¿no? Que si va corriendo por las paredes, da una vuelta, en fin, un montón de piruetas que hace que la lucha sea bonita y se pueda ver, se pueda apreciar el cuerpo de la mujer, sobre todo si va con ese tipo de ropa. Los tíos no pelearían así de coña, o sea, no engancharía con sus piernas así a un zombie, ni loco. Como decía eso. Y quitando esa hipersexualización que va implícita en el vestuario, que bueno, al final pues son hombres que son los que han creado esa estética y lo tienen grabado en el cerebro, aparte de que la industria pues funciona más así, pero el problema está cuando se hace de forma explícita, que he hecho también aquí un recopilatorio, como película de acción, Star Trek, Los Vengadores, etc. Transformers. Bueno, todo esto son escenas totalmente premeditadas porque en el cine nada se hace de casualidad, sobre todo en las películas que salen de Estados Unidos, que llevan tantísimo presupuesto, y ves como las mujeres en el cine de acción, cuando no son las protagonistas, bueno, cuando no son protagonistas ya hemos visto que están también sexualizadas, pero cuando no lo somos ya hay rienda suelta, ¿no? Como lo que ha salido en Transformers, de la tía ahí con el capó del coche moviéndose con los shorts, etc. ¿Qué pasa? Que cuando vemos eso constantemente en todas las películas, nos creemos que tenemos que ser así, que solo existe ese tipo de mujeres y va creando nuestro imaginario. Y cuando recurrimos a las películas de acción que te dan como ese subidón, ¿no? De ver que te imaginas todo ahí peleando, tal y cual, los niños que salen del cine, que se creen karatecas, que se creen lo que salga en la película, los mayores superhéroes. Las niñas cuando salen tienen que o identificarse con esos modelos masculinos o figurar como lo hacen las chicas que han salido en esta. Ha salido la Viuda Negra, que es una superheroína, pero gran parte de su poder es la seducción. Entonces, cuando en un grupo de superhéroes como son los Vengadores solo hay una tía y no tiene superpoderes porque es una humana tal cual, todos los demás tienen o son ricos y tienen un super traje, pero ella no. Entonces las niñas cuando ven eso en Los Vengadores, cuando lo ven en X-Men, un patrón similar, y cuando lo ven en todas partes, acaban asimilando que ellas no son las protagonistas de esas películas y que ellas no pueden llegar a hacer eso, que obviamente no existe la profesión de superhéroe, pero sí que afecta mucho a cómo proyectan ellas sus propias habilidades, tanto físicas como de lo que pueden conseguir. Así que es muy importante esta nueva ola de 2010 en adelante. Esta no es muy conocida, pero sí quería meterla porque parece que está hecha con los roles a la inversa. Ella es una francotiradora, una asesina en serie súper chunga y tiene un noviete, un rollete, que está súper enamorado de ella y le deja mensajes súper románticos y él hasta llora por ella porque ella pasa 3 kilos de él. Y es como el papel totalmente a la inversa, el típico tío que tiene pues una vida un poco turbia y la tía que se supone que lo tiene que esperar en casa, pues los papeles están invertidos.
Y ya digo, él, cuando ella va a verlo y duerme con él después de la noche y tal, le dice, pero voy a volver a verte, no sé qué, típicas cosas que jamás hemos visto en los tíos. Y ya aquí, en plena ola feminista estadounidense, porque siempre es antes que aquí, ya sí se hicieron muchísimas películas realmente bien construidas, con personajes muy trabajados y que son muy interesantes. Por ejemplo, Lucy es una pasada, de Luc Besson también, como os comentaba antes, que ha hecho mucha pelis de acción con mujeres. Y que el personaje, pues obviamente Scarlett Johansson tiene ya la hipersexualización implícita por todas las películas que ha hecho y por la mirada que tenemos sobre ella, ¿no? Pero realmente el personaje es súper cañero. Y lo mismo pasa con Mad Max. Bueno, yo creo que esta es de las mejores que está construida, porque es una tía que no es la típica jovencita, de hecho está rapada, le falta un brazo, el escenario tampoco es que sea muy sugerente, y yo si tuviera que elegir a un personaje de acción bien construido, quitando la de Alien, que fue un error, sin duda elegiría este, porque ya os digo, una tía rapada, además no se la hipersexualiza para nada, es la protagonista, es la líder y se enfrenta ella sola, además para salvar a mujeres que están solo para parir a los hijos del líder. Es como un conjunto de mujeres que lucha contra el sistema, un sistema muy patriarcal porque son todos tíos, y él, Max, se queda, les acompaña, pero se queda muy al margen y no les roba protagonismo. Y de hecho al final, bueno, siento spoiler, pero bueno, cuando al final de la película libera al pueblo, él se escabulle entre la multitud y no quiere su minuto de gloria, como estamos acostumbrados, ¿no? Normalmente. Así que esta película la recomiendo 100%, y a pesar de que hubo muchas críticas, porque claro, la saga Mad Max era mítica de los 80, que el protagonista siempre era un tío y no cabía que de pronto no fuera un remake, sino que era una continuación donde el personaje se quitaba de en medio y daba paso a un grupo de mujeres. Otra película también que se hizo 2 años después fue el remake de Cazafantasmas, donde totalmente se dio la vuelta a los roles y lo hicieron con mujeres pues muy diversas, ¿no? No eran las típicas rubias explosivas, tontas. Y nada más estrenar el tráiler, fue el peor valorado de la historia en YouTube. No se había filtrado la película, no había pasado nada. Nadie había visto la película, pero era el peor valorado porque un ejército de machitos le dio al negativo, porque claro, cómo podían coger un clásico de los 80 y darle la vuelta. Y el personaje del secretario, que es Chris Hemsworth, el actor de Thor, que es el típico buenorro, no rubio, pues hace de rubia tonta, pero a la inversa. Y cuando quiere taparse los oídos hace así y cosas así de en plan súper ridículas que las hemos visto durante décadas en las tías y no nos hemos dado cuenta, pero cuando lo hace un tío es como wow. Y hubo muchas críticas a las actrices, de hecho muchas se quitaron sus redes sociales por el acoso que sufrían, porque claro, aparte, o sea, a pesar de ser unas actrices súper reconocidas allí en Estados Unidos como cómicas, decían que no tenían gracia, que las mujeres no pegaban en esa película, etc. Y no fue un fracaso en taquilla, yo he visto la película y la verdad es que está muy bien, pero hubo muchos problemas por cómo se planteó cuando salió el tráiler. Pero sin duda el hito ha sido la continuación de Star Wars, donde la protagonista por fin es una tía, porque Leia, como os comento, sí que es verdad que tenía peso en la trama, pero bueno, a pesar de ser hija de Darth Vader, ni siquiera tenía la fuerza y salía siempre como en un segundo plano. Pero en Star Wars, el despertar de la fuerza, se hacía un poco de justicia, y además en la segunda película casi todos los las mujeres que aparecían eran en un alto cargo y eran mujeres más mayores, etc. Fue muy importante, creo yo, a nivel de las nuevas generaciones, porque claro, en los 80 hubo la generación que creció con Star Wars, donde no había prácticamente ninguna mujer, solo Leia. En la segunda serie de películas que hicieron en los 2000, primeros 2000, finales 90, solo había un personaje que era Padme, pero que tampoco realmente salía mucho en las escenas de acción, y esa generación tampoco tuvo esos referentes en una saga tan importante, ¿no? Porque al final cosas de Star Wars
hay tazas, hay bragas, hay zapatillas, en fin, es algo como muy potente, ¿no? Como Juego de Tronos o cosas así. O como Harry Potter, las nuevas generaciones. Entonces es muy importante crear estos referentes y que no estén vinculados a otros protagonistas masculinos, que no busquen el amor, y no solo que aparezcan, sino que se haga de forma explícita, que se recalque de forma explícita que la chica es la heroína. Y bueno, también el personaje de Leia en esta saga también es muy interesante porque, como os decía, por fin hace justicia y le dan la fuerza, aunque solo sea para traerse a la nave, pero bueno, algo es algo. Y aparece como ya la líder de esa resistencia y no es la princesa Leia, sino la general Leia. Y tiene el mando es indiscutiblemente suyo y todo el mundo le tiene ese respeto, ¿no? que obviamente se ha ganado después de tantas películas. Y en la que hicieron en la otra historia de Star Wars, Rogue One, también la protagonista era una mujer. Es decir, que esta peli la verdad es que el personaje tampoco es que lo construyeron muy bien, porque no pone nada de su infancia, no pone nada de cómo crece, de cómo adquiere esas habilidades, simplemente ya aparece de mayor y no ha funcionado tanto como el de Rey, porque al final no logras empatizar con ella y no le coges cariño. Te da igual, por ejemplo no vi la película y me importaba un pito lo que le pasara a ella, la verdad. Pero bueno. Otra saga súper chula también es Divergente, protagonizada por una tía, que además esta actriz está súper implicada en temas sociales, es súper activista y bueno, también es una buena peli para ver como una tía es la que destaca, es como, digamos, como la elegida, aunque sin duda Los Juegos del Hambre creo que es la más llamativa después de Star Wars, porque el personaje además es muy solitario, aunque al final la cagaron bastante, que no lo voy a decir porque bueno, tampoco tiene tanto peso, pero la cagaron. Y durante las 4, la tía es súper competente, tiene unas habilidades brutales, aunque aquí en esta escena vaya maquillada y tal, realmente casi siempre sale manchada de tierra, enfrentándose a un sistema súper opresor, muy fascista, muy Vox, pero es como una líder de una revolución, cuando las mujeres, digamos, en política, pues no destacaban, y mucho menos así, ¿no? No se escucha el audio, pero bueno, no es relevante. Pero eso, como veis, es una chica que se enfrenta al sistema, es una chica que va con su arco y se concentra tal, con su moño, nada sexualizada, todo ropa normal y muy serena siempre, y muy valiente. Y ya os digo, de vivir en un pueblecillo, se enfrenta a unas pruebas súper duras que, bueno, los Juegos del Hambre, ¿no? Se meten a un grupo de personas en un sitio y solo puede sobrevivir uno, se matan entre ellos y la tía es súper competente y muy inteligente. Entonces es un personaje muy guay. Que bueno, no sé si alguien se habrá leído los libros, no sé si la película es fiel a los libros, yo no lo he leído, la verdad. Pero por lo menos las películas son muy, muy guay para ponerse a las niñas pequeñas y que se vean capaces de hacer todas estas cosas, que además tienen mucho trasfondo político, porque ya os digo, es como un régimen totalitario donde el pueblo está totalmente oprimido y ella es la líder de esa revolución, critica mucho el consumismo, el capitalismo, la explotación, digamos, el orden primer mundo, tercer mundo. Entonces tiene mucho trasfondo y no es una galaxia lejana donde hay alienígenas, sino que es un contexto donde podemos sentirnos más identificados, sobre todo las chicas, ¿no? Porque al final está muy bien
que las pelis de acción nos defendamos ante los malos, etcétera, pero bueno, también se puede aprender lo que es justo, lo que no es justo, la desigualdad a través del cine, ¿no? Colándoselo a través de las películas. Me parece una película bastante completa, ya no solo a nivel de construcción del personaje femenino, sino de todo ese contexto político y de rebelión. Pero sin duda, la superheroína por excelencia es Wonder Woman. Se hizo una serie en los 70, después de la ola feminista, pero bueno, ahora obviamente lo vemos y vemos todo con la música disco y los escenarios, eso, ridículo, total, pero como pasó con Thelma y Luis, no trascendió, no supuso el principio de una serie de películas o de un cambio en la industria para nada. Fue una pildorita para que las feministas se relajasen y dijeran, ay, mira, que sí que ya han hecho hasta una serie feminista. Pero no, tuvo que llegar el año 2017 para tener la primera superheroína en la gran pantalla. Aunque hubiera 10 o 12 películas de Batman, de Superman, de Spiderman y de todos los superhéroes posibles, de todos los enemigos posibles, todo, menos las mujeres. Y si habéis visto la película, 50% es, lo estoy diciéndole, lo buena que está, básicamente. En casi todas las conversaciones ellos se quedan perplejos ante su belleza. Aunque la tía esté matando como una berraca, no importa. Lo importante es que la tía está súper buena. Pero tiene una escenización muy chula y donde obviamente vemos esa hipersexualización del... Bueno, es que el uniforme de Wonder Woman pues es el que es. Que no importa porque en X-Men, aunque tuviera un mono amarillo sin mangas, para la película lo cambian y no pasa nada. Todo el mundo entiende que están adaptándose a la época. Pero con Wonder Woman no sé qué pasa con ese uniforme, que es intocable. Así que evidentemente todas las escenas, sobre todo si son con las piruetas esas que os comentaba, y con el pelo de peluquería que las ondas le hacen así cada vez que se mueve, pues queda muy sexualizado. Pero bueno, en general la película está bastante bien. Harder. You're stronger than this, Diane. Again. Never let your guard down. You expect a battle to be fair. A battle will never be fair. Stay here. I'll go ahead. Bueno, yo digo que después de tanto salto y de atravesar una ventana y una pared, los pelos no los tendría así de bien, pero bueno, es lo que pasa en el cine. La peli la verdad es que está muy bien, pero eso, se detiene mucho en que los tíos no paran de decir lo buena que está la pava. Y cuando sale en la Liga de la Justicia, que ella va con Batman hablando con todos los superhéroes, el Aquaman le dice, va diciéndole cosas a cada uno de lo bueno y lo malo que tiene, y cuando llega a ella le dice, bueno, tú es que estás muy buena, y tal cual, ¿sabes? Entonces, a pesar de ser un personaje súper potente, no para de caer en la cosificación por parte de incluso de sus compañeros. Y así rapidito, porque me estoy pasando a tope, que yo me enrollo a hablar y se me va la hora, algunas secundarias de los 2000 y tal, que salían en las películas y que eran bastante interesantes, sobre todo en X-Men, que también se han hecho muchos remakes, Los Cuatro Fantásticos. Si os fijáis,
casi siempre son en un grupo grande. Por ejemplo, Cuatro Fantásticos, pues una tía y 3 tíos. En los X-Men un porrón de tíos, muchísimos, y muy pocas tías. Entonces, sí que es verdad que siempre hemos tenido figuras, pero muy poquitas o muy secundarias y muy mal hechos los personajes realmente. Y claro, necesitamos no solo superheroínas en las películas de acción, sino el referente en todas partes, y el cine es súper potente a la hora de crear un imaginario, y las consecuencias que tanto quiere evitar la industria quitando a las mujeres de en medio son que las niñas se crean que pueden ser superheroínas, como es la hija de este. Es un hombre que trabaja en Hollywood en efectos especiales y le hace fotos a su hija como si fuera superheroína, en este caso Wonder Woman. Ahí está en el estudio y después la retoca y tal para que la niña pues se crea una superheroína. Esto por supuesto está súper guay porque ya os digo, una niña que ve esa foto pues simplemente crece de otra forma, diferente a las que no hemos tenido esos referentes, porque yo cuando era joven tenía a Senna, a Leia y ya está, realmente muy poco más. O sea, tenías que identificarte siempre con los tíos y no es lo mismo. Y por último me encanta esta foto, que es de esa terrible película, ese terrible pecado que hicieron de coger Cazafantasmas y hacerla femenina. Y nada, espero que os haya gustado este breve resumen de la historia de las superheroínas. Yo creo que aquí todas nos sentimos más identificadas con esa Batman. Nos encantaría poder decir Batwoman, pero bueno, de momento no he encontrado esa foto todavía. Así que nos conformamos con esta y nada, muchísimas gracias por haber venido porque hace un montón de frío y se está mejor en casa con la mantita, pero bueno, muchísimas gracias por haber venido de verdad.